tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Enfoques Jurídicos. Boris de León, su servidor, les da las gracias por la sintonía. En esta oportunidad contaremos con la grata presencia de la licenciada Tamara Aquino, abogada especialista en Derecho Constitucional, representante de Coladic RD, con quien hablaremos acerca del matrimonio infantil, cómo se encuentra regulado en República Dominicana y cuál es la situación que se vive actualmente en el país. Regresamos en breve. Bien amigos, estamos de regreso en su programa Enfoques Jurídicos. Bienvenida Tamara. Muchas gracias, Boris, por la invitación. Tamara, nos agrada mucho tenerte aquí en el programa porque hemos visto que recientemente, en junio de este año, la organización Misión Internacional de Justicia interpuso una acción de inconstitucionalidad en contra de la figura del matrimonio infantil. A la vez, Coladic RD, la institución que representas, interpuso un amicus curiae, un escrito amigo de la Corte, apoyando también ese reclamo de declaratoria de inconstitucionalidad. Y para iniciar el programa, primero vamos a preguntar, ¿por qué ahora? ¿Por qué estas dos organizaciones interponen esta acción ante el Tribunal Constitucional en contra de la figura del matrimonio infantil? Sí, mira, realmente Misión Internacional de Justicia, como bien dices, en junio, a finales de junio, interpone una acción directa de inconstitucionalidad contra las disposiciones que validan el matrimonio infantil en la República Dominicana. Antes de esto, han habido varios esfuerzos políticos en el Congreso Nacional por reformar el Código Civil Dominicano que consagra el matrimonio infantil. Sin embargo, no se ha podido llegar a un consenso en ese punto. De hecho, pudimos ver cómo algunas figuras políticas, como por ejemplo la exdiputada, ahora senadora, Farideh Raful, llevaban la voz cantante en el Congreso para poder reformar el Código Civil y pues finalmente eliminar lo que es el matrimonio infantil. Esto se logró aprobar en la Cámara de Diputados en una ocasión, sin embargo, cuando pasó al Senado, pues perimió y al día de hoy todavía tenemos la figura del matrimonio infantil. El consenso político no se ha podido lograr, entonces hay Misión Internacional de Justicia, pues toma ese poder de poder hacer una acción directa de inconstitucionalidad, presentarla al Tribunal Constitucional y pedirle que declare inconstitucional esos artículos. Coladic, como una institución interesada en promover los derechos fundamentales, el derecho internacional y comparado, pues ve esta acción y decide hacer un escrito de amigo de la Corte, como bien decías. Un escrito que nosotros evidentemente no formamos parte, la acción la interpone Misión Internacional de Justicia, pero decidimos presentarle argumentos al tribunal para que éste los tome en cuenta y, como dice el reglamento del Tribunal Constitucional, pues se edifique con esto. Vale decir que varias organizaciones, además de Coladic, como es CLADEM, Plan Internacional, también interpusieron escritos de amicus curiae defendiendo la erradicación del matrimonio infantil. Muy bien. Tamara, ¿cómo se encuentra regulada la figura del matrimonio infantil? Mencionabas el Código Civil, pero Sí. sería importante ilustrar al público sobre si es que está prevista como una figura como tal, matrimonio infantil, o qué es lo que dice realmente el Código Civil. Sí, nosotros tenemos el Código Civil napoleónico de hace muchísimo tiempo y este tiene lo que es la figura del matrimonio infantil. Como fue concebido el Código Civil, se estipulaba que las niñas a partir de los 15 años podían casarse y los varones a partir de los 18. Es decir, que en principio, como fue concebido, solamente las niñas, las hembras podían pues contraer matrimonio infantil. Sin embargo, luego en la Ley 659 de Actos del Estado Civil y sus posteriores modificaciones, pues se reforma, se modifica esta parte y a los niños se les permite casarse a partir de los 16 años y a las hembras se mantiene a partir de los 15 años. Entonces, el escenario que tenemos a partir de esas modificaciones de la Ley 659 sobre Actos del Estado Civil es que los varones pueden contraer matrimonio a partir de los 16, las hembras a partir de los 15 con el permiso de los padres, pero además, si se quiere, pues si quieren contraer matrimonio antes de los 15, los 16 años respectivamente, pues pueden obtenerlo con una dispensa de un juez. Pueden acudir a un juez de primera instancia y por razones atendibles, como establece la Ley 659,
se le puede otorgar este permiso para contraer matrimonio. Dicho sea de paso, ese permiso que puede dar el juez, esa dispensa, no tiene un límite de edad. Es decir, no hay un mínimo para poder casarse. Por eso hemos visto casos, por ejemplo, de niñas de 9 años que han contraído matrimonio. También es preciso destacar que no se establecen esas razones, sino que hay una gran discrecionalidad que tiene el juez en este caso, lo cual evidentemente perjudica a lo que son nuestros niños y niñas. Y ese proceso se puede hacer, ese proceso de dispensa, ¿se hace con o sin la anuencia de los padres? Con la anuencia de los padres, claro. O sea, que los padres pues, pueden dar el permiso, o sea, tienen esa habilitación. Exactamente, los padres son quienes tienen la voz cantante aquí. La verdad que no hay pues ese consentimiento de parte de las niñas y niños, sino que es un asunto de los padres. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuáles son las disposiciones constitucionales que se entienden infringidas por esa regulación tan flexible de la figura del matrimonio en personas menores de edad? Sí, la verdad es que hay varias disposiciones constitucionales que están siendo violentadas por mantener lo que es la figura del matrimonio infantil. Tenemos, por ejemplo, el derecho a la familia en el artículo 55 de la Constitución, que establece que el Estado protegerá el matrimonio, pero un matrimonio que debe ser concebido con la libre voluntad de las personas contrayentes. En el caso del matrimonio infantil, esto no sucede, pues como mencionábamos hace un momento, deben obtener el permiso de los padres o acudir a un juez de primera instancia con la anuencia de los padres. No se toma en cuenta realmente esa libre voluntad del niño o de la niña que se va a casar. Y de hecho eso es algo que también tiene que ver mucho con los factores sociológicos que llevan a esas personas a contraer matrimonio. Muchas veces vemos que, por ejemplo, el padre o la madre son quienes por razones económicas o otras razones deciden casar a esos hijos. Entonces no hay una libre voluntad y se violenta ese artículo 55 de la Constitución, que es de la familia. También tenemos, por ejemplo, el artículo 56, que es de la protección de la niñez, de la infancia, y consagra el interés superior del niño. Este interés superior del niño es un principio constitucional muy importante que trata de proteger la niñez y de que el Estado pueda otorgar todas las medidas para garantizar el desarrollo humano de los niños y el libre ejercicio de sus derechos fundamentales, de los niños y las niñas respectivamente. Y la verdad es que con el matrimonio infantil esto no se cumple, porque hay muchos derechos que son conculcados por poder permitir ese matrimonio infantil y no se está pues resguardando lo que es ese interés superior del niño, que el mismo Tribunal Constitucional ha establecido que cuando tenemos, por ejemplo, un conflicto de derechos en el cual tiene que ver niños y niñas, debe priorizarse aquello que sea más favorable para el desarrollo de los derechos de la niñez. Y en el caso del matrimonio infantil no es así. Por ejemplo, y siguiendo con los otros derechos conculcados, vemos cómo el matrimonio infantil violenta el derecho a la educación. El Estado es un deudor de los derechos fundamentales de las personas. Debe ser un garante, debe tomar las medidas para garantizar que esos derechos pues sean efectivos en las personas. Y en el caso del matrimonio infantil está comprobado que las niñas, porque la verdad es que el matrimonio infantil en su mayoría tiene rostro de mujer, pues las niñas que suelen casarse a temprana edad suelen dejar la escuela o a veces son hasta expulsadas de los colegios, y la verdad es que al final el matrimonio infantil deviene en una mayor deserción escolar para las niñas principalmente. Entonces, de esta manera, el Estado, al mantener esa figura del matrimonio infantil, lo que hace es que no garantiza ese derecho a la educación, porque al final incentiva que las niñas principalmente no puedan terminar las escuelas. De hecho, según una encuesta de UNICEF y el Banco Central, hay un gran porcentaje de niñas que son casadas a temprana edad que al final terminan por abandonar la escuela. Y esto pues es por muchos factores que trae el matrimonio infantil, como por ejemplo que aquellas niñas que se casan a temprana edad suelen asumir cargas del hogar, suelen asumir la crianza de los hijos, porque ahí viene el tema del embarazo temprano, el embarazo adolescente, los roles de género que hacen que tenga que quedarse en el hogar y una serie de cosas que lamentablemente
no permiten o impiden en gran medida que puedan seguir con sus estudios. Entonces, por ahí vemos que el derecho a la educación realmente se ve muy conculcado. Tenemos también, por ejemplo, lo que es el derecho a la salud, y esto va muy relacionado con lo que mencionaba del embarazo temprano y embarazo adolescente. Sabemos que la República Dominicana es uno de los primeros países de la región con una tasa de embarazo adolescente más alto, y el embarazo adolescente es una de las causas del matrimonio infantil, pero también es una de las consecuencias, porque normalmente las niñas que se casan a temprana edad suelen tener más embarazos y embarazos tempranos. Y el embarazo adolescente es una de las principales causas de mortalidad materna. Ahí vemos cómo se violenta el derecho a la salud. Y no solo de mortalidad, sino que afecta la salud en general de esa niña o de esa adolescente. Claro, vamos a ir a una breve pausa, amigos, y enseguida regresamos con más sobre este interesantísimo tema. Bien, amigos, estamos de regreso en su programa Enfoques Jurídicos, compartiendo con la licenciada Tamara Aquino, representante de Coladic RD, con quien hablamos acerca del matrimonio infantil en la República Dominicana. Tamara, en el segmento anterior ibas mencionando varios derechos que están consagrados en la Constitución de la República que se ven vulnerados por la regulación tan flexible que existe en el país, en el Código Civil, en relación al matrimonio infantil. Mencionabas el derecho a la educación, mencionabas el derecho a la salud. ¿Qué otros derechos también se ven conculcados? Sí, también hay que mencionar el derecho a la integridad personal consagrado en nuestra Constitución, y este implica que toda persona tiene derecho a tener una vida libre de violencia, tanto física como psíquica. Y la verdad es que las niñas que se someten al matrimonio infantil suelen tener una vida llena de violencia. Muchas veces vemos casos de niñas de 9, 10 y 11 años que son casadas con hombres que le llevan hasta 20 y 30 años. Y según encuestas, por ejemplo, de En Hogar, una gran cantidad de niñas que son casadas a temprana edad han reportado sufrir violencias psíquicas y violencias físicas por parte de la persona que es su esposo. Entonces, manteniendo lo que es la figura del matrimonio infantil, pues no se resguarda ese derecho a la integridad personal, porque lo que se hace es que se incentiva esa violencia y que en la mayoría de los casos es una violencia contra las niñas. Otro derecho también que no debemos dejar de mencionar es el derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues evidentemente mantener la figura del matrimonio infantil no permite que nuestros niños y niñas puedan tener un libre desarrollo de su vida y de su personalidad, más aún cuando vemos que se trata de casos donde ellos no tienen la voz cantante de lo que desean hacer, donde su proyecto de vida se ve vulnerado por tener que someterse a un matrimonio pues a destiempo. Claro, y una relación sumamente desigual para la cual no están preparadas. Así es. ¿Cuáles son los estándares internacionales en esta materia del matrimonio infantil? A propósito de que Coladic RD es una organización que se especializa en el estudio del derecho internacional y comparado, sería relevante saber si esta situación que vivimos acá es algo que se ve replicado a nivel internacional, o nosotros somos la excepción. Sí, la verdad es que es un problema que tenemos en la región, y hay varios estándares internacionales que apuntan a que se elimine el matrimonio infantil. Tenemos que mencionar que la República Dominicana, como un estado abierto a la comunidad internacional y al derecho internacional americano, ha suscrito diversos tratados de derechos humanos que son vinculantes para la República Dominicana, tienen el mismo rango que la Constitución y forman parte de lo que es nuestro bloque de constitucionalidad. Claro. Es decir, que si hay una ley que va en contra de alguno de esos tratados de derechos humanos, pues es inconstitucional e inconvencional a la vez. Hay algunos que no debemos dejar de mencionar cuando hablamos del matrimonio infantil. Por ejemplo, tenemos lo que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que ambos consagran que en el matrimonio debe darse lo que es la libre voluntad de las personas contrayentes. Que cuando mencionábamos hace un momento, al hablar de lo que es el artículo 55 de la Constitución, el derecho a la familia, en el caso del matrimonio infantil esto simplemente no se da. Los niños y niñas no dan esa libre
voluntad, no dan ese consentimiento y lo que se hace es que sus padres deciden por ellos en este caso del matrimonio infantil. Por ejemplo, también tenemos lo que es la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece que el Estado debe velar por la salud y por la educación de los niños y tomar todas las medidas necesarias para hacer efectivos estos derechos, es decir, para hacer efectivo el derecho a la salud y el derecho a la educación en los niños y las niñas, y eliminar toda legislación y toda barrera que vaya pues en contra de efectivizar y garantizar este derecho. Y como hemos explicado, la verdad es que el matrimonio infantil impide el desarrollo a una educación integral y a una salud de manera adecuada en los niños y las niñas. El matrimonio infantil, evidentemente, pues va en contra de lo que establece esta Convención sobre los Derechos del Niño. Claro. Por otro lado, tenemos la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, que es la Convención Belém do Pará, también llamada, y se establece que el Estado debe tomar todas las medidas para prevenir, dicho sea de paso, la violencia contra las mujeres y manteniendo el matrimonio infantil, pues esto simplemente no se hace, porque lo que sucede es que más aún las niñas se ven vulneradas y se ven pues expuestas a esta violencia de sus agresores, como han dicho incluso las encuestas al respecto. Y se ven desprotegidas, pues dejan su casa, dejan su hogar, sí, para ir a formar hogar con una persona que le excede en, como dijiste, 10, 20, 30 años. Sí, así es. ¿Cuál ha sido la experiencia a nivel de la región latinoamericana con respecto a lo que es la erradicación de esta figura del matrimonio infantil o de esta práctica? Hay varios países de la región que todavía lamentablemente mantienen el matrimonio infantil, como Colombia, Perú, pero hay otros que ya pues han logrado salir de esta figura tan perjudicial, por ejemplo Costa Rica, México, Panamá, Honduras, son países que mantenían el matrimonio infantil y que ahora mismo lo han erradicado. En el caso de México hay pues un caso muy particular de una acción de inconstitucionalidad que interpuso la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes de México contra el Código Civil de Aguascalientes que eliminaba el matrimonio infantil. Es decir, una Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes. De una disposición que eliminaba paradójicamente, ¿verdad? Sí. Entonces esto llegó a la Suprema Corte de Justicia de México y evidentemente en un buen ejercicio de la razonabilidad, ellos establecen que no es posible pues mantener nuevamente el matrimonio infantil, porque la verdad es que esto no tiene un fin legítimo y lo que hace es violentar los derechos de los niños y las niñas. Es un caso muy interesante que nosotros Coladic mencionamos en nuestro escrito de Amicus Curiae. No quería dejar de mencionar, Boris, que volviendo al plano internacional, la República Dominicana se comprometió como Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas a cumplir con la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y entre estos objetivos, en el 5.3, está precisamente lo que tiene que ver con la erradicación del matrimonio infantil. Es decir, nosotros como Estado miembro de las Naciones Unidas nos comprometimos con cumplir con esos objetivos de desarrollo sostenible y ahí está el matrimonio infantil. O sea, nosotros tenemos razones de sobra en el plano internacional para poder cumplir con esta erradicación. Además, la misma Asamblea General de las Naciones Unidas ha dictado diversas resoluciones instando a los países a finalmente erradicar el matrimonio infantil. Muy bien. Tamara, ¿qué tan grave es la situación del matrimonio infantil en República Dominicana? ¿Cuáles son las estadísticas? Hemos visto que evidentemente se trata de una figura que es inconstitucional. Hay que esperar la decisión ya del Tribunal Constitucional al respecto, pero me surge la inquietud, y para ilustrar al público, sobre cuáles son las estadísticas de esta situación. Sí, según la última encuesta de Nogar al respecto, el 12.5% de las mujeres menores de 15 años habían sido casadas y el 27% antes de la edad de 18 años.
Además de esto, hay unas estadísticas, de la Oficina Nacional de Estadística sobre los matrimonios infantiles que fueron registrados desde el periodo del 2001 hasta el 2018. Más de 8.000 matrimonios fueron registrados en este periodo. Hay que destacar que entre niñas, es decir, entre una niña menor de edad y otra persona, habían 7.395. Y en el caso de los niños, de los varones, solo 444, perdón. Es decir, que aquí vemos la gran brecha, Claro. la gran diferencia que hay entre el matrimonio con los niños y con las niñas. Por eso es que te decía hace un momento que el matrimonio infantil tiene cara de mujer en su mayoría. Y otra curiosidad que debemos destacar es que entre estos 8.000 y algo de matrimonios, solo 85 fueron entre menores de edad. Solo porque muchas veces la gente dice, bueno, pero ¿y qué pasa con los casos de los menores de edad que se enamoran? Pero son casos muy ínfimos, es la gran minoría. La mayoría son menores de edad, niñas, con hombres que le llevan 10, 20 y 30 años. Y esta situación es reciente, o sea, desde el 2001 para acá, desde el 2000 para acá Esas estadísticas se ha registrado, digamos que esa cantidad de matrimonios. Exacto, y antes del 2001 ya estaba pues institucionalizado el matrimonio infantil. La verdad que has descrito un panorama muy preocupante sobre esta situación del matrimonio infantil en la República Dominicana. Y me hace preguntar, ¿cómo podría contribuir la erradicación del matrimonio infantil a reducir la cantidad de uniones tempranas con menores de edad, de adultos de 20, 30, 40, 50 años con menores de edad, que puede darse tanto con un matrimonio como fuera de? Sí, es una pregunta muy interesante y muy importante, porque la realidad es que lo que más tenemos en nuestro país son uniones tempranas, no matrimonios como tal legalizados, con papeles, como dicen, en las oficialías del Estado civil. Y mira, para responder esta pregunta tenemos que tomar en cuenta que en la República Dominicana tenemos un código penal que establece lo que es el delito de seducción de menores. Este delito implica que una persona mayor de edad sustraiga a un o una menor de edad de la casa de sus padres o de sus tutores. Esto es lo que pasa cuando hay una unión de hecho, es un delito de seducción de menor. Pero ¿qué pasa con ese delito? Que el mismo Código Penal establece que si el seductor se casa con su víctima, entonces ya no puede ser condenado por ese delito. Tiene que ser declarada la nulidad del matrimonio para que se pueda condenar al seductor. Y por eso es que muchas personas dicen que esto se trata de un eximente incluso al delito de seducción de menores, porque se imposibilita totalmente poder perseguirlo. Además de esto, yo pienso que hay pues una cultura de normalización con relación al matrimonio infantil. Como se entiende que es algo que está normalizado, que es legal, pues no hay una persecución efectiva. Y precisamente por eso, Coladic RD, en el amicus curiae que depositó, le pide al Tribunal Constitucional que emita una sentencia exhortativa donde le solicite al Estado Dominicano pues perseguir lo que es el delito de seducción de menores y emitir políticas públicas para que pueda pues disminuirse lo que son las uniones tempranas. Yo creo que esto requiere, como decimos nosotros en nuestra sentencia exhortativa, que una mayor persecución de lo que es el delito de seducción de menores, porque así cuando se vean esas uniones tempranas, pues no se va a ver como algo normal, sino como algo que debe sancionarse antes de que se casen esas personas. Y también creo que esto requiere una labor de educación, Claro. De políticas públicas tendentes a desnormalizar lo que es el matrimonio infantil. Todo un reto por delante. Para finalizar, Tamara, ¿cuáles son las perspectivas o las expectativas que tiene Coladic RD con miras a esta acción de inconstitucionalidad que ya está en estado de fallo ante el Tribunal Constitucional? Sí, está en estado de fallo. El tribunal debería fallarlo este año, según lo que establece la ley 137-11, y nosotros esperamos de verdad que el tribunal pues declare la inconstitucionalidad del matrimonio infantil, porque no tiene justificación alguna, no puede mantenerse en nuestro ordenamiento jurídico, es inconstitucional, inconvencional, y la verdad que mantenerlo simplemente continúa
con la violación de lo que son los derechos de las niñas y los niños, con la perpetuación de los ciclos de pobreza, porque al final, mientras haya más matrimonio infantil, hay más pobreza. Claro. Y con la violación de estos derechos, COLADIC de verdad espera que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional el matrimonio infantil y que además pues emita esa sentencia exhortativa donde le pida al Estado y a los poderes públicos perseguir el delito de seducción de menores y emitir políticas públicas que puedan contribuir a que no haya más uniones tempranas. Además de eso, también tenemos, por ejemplo, esperanzas con diputados como el diputado José Horacio Rodríguez, que recientemente sometió un proyecto de ley que modifica el Código Civil para erradicar el matrimonio infantil. O sea que vemos también que hay esfuerzos políticos sobre esto y la verdad es que esta acción directa de inconstitucionalidad ha dado mucho de qué hablar sobre el matrimonio infantil y ha traído de nuevo esta conversación tan importante. Claro, y qué bueno que mencionas el proyecto de ley presentado por José Horacio, porque la verdad es que este es un reto que tenemos por delante aquí en la sociedad dominicana, porque son miles de niñas que están siendo, digamos que diariamente vulneradas en sus derechos y que están siendo sometidas a relaciones que ellas libremente no han elegido realmente, porque no tienen todavía la capacidad para tomar una decisión totalmente consciente respecto a lo que es su proyecto de vida. De manera que es una batalla multisectorial a nivel de políticas públicas, a nivel legal también, y pues viene en buena hora, porque realmente que hay que atacar por todos los frentes, a mi entender. Claro, claro. Y Tamara, muchísimas gracias por venir al programa en representación de COLADIC. La verdad que aplaudimos ese amicus curiae que han hecho y esperamos que tengamos una sentencia favorable en el Tribunal Constitucional. Sí. Y amigos, hasta una próxima entrega de su programa Enfoques Jurídicos.